Cómo lograr un adecuado uso de las tecnologías y así al mismo tiempo lograr un equilibrio emocional y psicológico. Del tema conversamos hoy en nuestro segmento para la familia y ya recibimos en Hola Habana al psicólogo Arledis Díaz, quien es también profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Bienvenido a Hola Habana, gracias. Gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos en tiempos de tecnologías que nos son muy útiles a la hora de desarrollar un trabajo o también para entretenimiento. Hoy vamos a hablar acerca del uso prolongado en las redes sociales y cuánto, doctor, puede afectar esto nuestra salud mental. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta cómo influyen las redes sociales o cómo tienen en cuenta los creadores de contenidos y los productores de aplicaciones en redes sociales el funcionamiento mental para crear este tipo de contenido. Y hay que partir de la idea central que funciona sobre la base de dos aspectos fundamentales o dos tipos de cuestiones o leyes fundamentales. La primera es precisamente el mecanismo de recompensas y el segundo es precisamente el mecanismo de comparación social. Normalmente el mecanismo de recompensa está sustentado en la idea de que nuestro cerebro presenta un mecanismo fisiológico, neurológico, en el cual todo aquello que le genera placer tiende fundamentalmente a ser reproducido o el ser humano trata de buscar la manera de volverlo a vivir. Ese es el mecanismo de recompensa. En ello influyen, por supuesto, todo un sistema neurológico, la producción de dopamina fundamentalmente, y el mecanismo de comparación social, que consiste en la comparación constante, muchas veces conscientes o inconscientes de ello, pero lo hacemos de compararnos con aquel producto o aquel material con el que nosotros nos estamos identificando cuando consumimos redes sociales. Sobre la base de esos dos mecanismos es que actúa fundamentalmente el contenido que nosotros consumimos en redes sociales. Y precisamente después de consumir este contenido, imagino que todo en exceso tiene consecuencias que pueden llegar a ser graves. ¿Cuáles pudieran ser estas si llegamos a tener un excesivo uso de las redes sociales, doctor? Las consecuencias pueden ser múltiples, desde todo tipo de trastorno generado a partir de las redes sociales hasta disfuncionabilidad. Efectivamente. ¿Por qué? Porque todo ese mecanismo, toda esa cantidad de dopamina que se produce en el cerebro, por supuesto, va generando una dependencia de las redes sociales. Y ahí está precisamente una de las primeras, digamos, consecuencias directas, además de todo lo relacionado con el insomnio, las ansiedades, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿y qué factores dentro del entorno digital puede propiciar justamente esta ansiedad o quizás esta depresión? ¿Cuáles son esos factores, doctor? ¿Pudiera ampliar en este sentido? Bueno, algunos de los factores que están incluidos ahí están relacionados, por ejemplo, digamos que, la dependencia a esas comparaciones constantes. Eso es uno de los factores. Las personas, precisamente al estar constantemente comparándose, pues empieza a tener cierto riesgo de tener enfermedades mentales. Ese es uno de los factores que pudieran estar presentes. ¿Se ve esto con mucha frecuencia? Sí, se ve con frecuencia, con mucha frecuencia. ¿En nuestro país? Las personas que consumen muchas redes sociales muchas veces están expuestos a este tipo de condición. Pero además está también presente digamos que el peligro o digamos que las personas se sienten como aisladas cuando no pueden consumir determinados contenidos y se sienten como que quedan fuera, de ese contenido, y ese es un factor de riesgo fundamental. Doctor, entonces podemos decir que lo que consumimos guarda una relación directa con el estado de ansiedad, por ejemplo, o también con la depresión. Sí, el tipo de contenido tiene una influencia importante. Digamos que aquellos contenidos relacionados a ideas catastróficas, a asesinatos, pueden estar relacionados a manifestaciones de ansiedad. Aquellos contenidos en los que se presentan vidas perfectas, cuerpos perfectos, pues entonces pudieran estar generando problemas de autoestima y con ello manifestaciones de depresión, ese tipo de cosas. Así, ese tipo de contenidos pues se relacionan, incluso en las redes sociales. Sí, por supuesto, en la medida, ahí está presente la cultura del like. Aquellos contenidos que reciben mayor cantidad de like
son aquellos contenidos que más se producen. ¿Por qué? Porque los programas y aplicaciones pues tienen un mecanismo, un algoritmo de reproducción de contenido que una vez que reciben ese feedback, esa retroalimentación, pues entonces tiende a aparecer con mucha más frecuencia en aquel usuario que le da likes. Claro. Es por eso que estamos constantemente sobre la base del mecanismo de recompensa. Igualmente, aquellos contenidos que están relacionados con, digamos, la productividad, la toxicidad productiva, que son esos contenidos en los cuales se dice que si no eres rico o exitoso es porque no eres bueno en tu trabajo o porque no tienes ese tipo de contenido, pues también genera una comparación constante y las personas tienden entonces a menospreciar sus capacidades, a sentirse mal, porque se están comparando con esa supuesta vida perfecta que debe alcanzar el sujeto en ese sentido. ¿Tiene usted alguna experiencia particular que quisiera compartir con nosotros y que de alguna manera, sin mencionar nombres por supuesto, pudiera graficar lo que usted está explicando? Bueno, yo recuerdo que uno de mis estudiantes fue a verme una vez, en un entorno más tranquilo, él fue a verme, porque él sentía mucha ansiedad y depresión. O sea, él no me... Cuando ¿Ansiedad habla, y depresión? Ambas cosas. Ajá. Pero él no me habla de ansiedad y depresión. Él me dice que se sentía sin sentido en la vida, que las cosas sencillamente ya no le importaban. Y cuando yo empiezo a indagar, empiezo a ver primero que el sueño fue una de las primeras manifestaciones que él tuvo. O sea, no dormía bien, tenía mucho insomnio. Y empiezo a indagar. Cuando indago me doy cuenta que pasaba mucho tiempo, me percato que pasaba mucho tiempo delante del teléfono, consumiendo contenido de redes sociales. Y efectivamente antes de dormir también consumía muchas redes sociales. Es importante destacar en este sentido, aprovecho, para decirle a nuestros amigos televidentes que los teléfonos contienen una luz azul que afecta directamente los ritmos circadianos, o sea, las horas de sueño, ese tipo de cosas. Y él estaba siendo afectado por eso. Cuando sigo indagando, me percato también que él consumía mucho contenido de la supuesta vida exitosa. Y él, inconscientemente, no alcanzaba esos estándares de éxito. Y empezamos a trabajar por ahí, empezamos a tener diferentes tipos de sesiones de orientación y afortunadamente, en la medida en que él fue consumiendo otro tipo de contenido y también disminuyendo el tiempo que pasaba delante del teléfono, pues empezaron a vislumbrarse digamos que resultados favorables y empezó a sentirse mejor. Entonces, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para lograr hacer un uso adecuado de las redes sociales, protegiendo, por supuesto, nuestra salud mental? Bueno, yo siempre recomiendo establecer espacios libres de tecnología. Son muy simples. Digamos que a la hora de comer, a la hora de almorzar, a la hora de desayunar, podemos prescindir de la tecnología y sobre todo del teléfono. Eso es un espacio libre de tecnología. Otro espacio libre de tecnología que yo recomiendo es precisamente cuando estamos en conversaciones con amigos, cuando hacemos tertulia, cuando hacemos determinadas actividades sociales de visitar a amistades nuestras, pues en esos espacios es además muy desagradable tener una conversación, una charla con una amistad y estar atendiendo constantemente el teléfono. Eso sería un espacio libre de tecnología. Incluso se puede establecer como una norma interna de ese círculo de personas. Esa sería una manera. Otro recurso u otro tips que se puede ofrecer es precisamente dejar de seguir cuentas de personas que generalmente no nos favorecen o no nos generan bienestar. Hacer una reflexión profunda de cuáles son aquellos contenidos que consumimos y cuáles son aquellas cuentas que nosotros seguimos y que generalmente no nos generan ni nos aportan nada. Otro aspecto importante que yo siempre tiendo a orientar a nuestros amigos, compañeros, es precisamente el hecho de tener una metacognición del uso de la tecnología. Puede sonar un poco extraño, pero la pregunta es simple. Una vez que consumes un producto, una vez que usas una aplicación, la pregunta de orden sería siempre, ¿qué me aportó lo que consumí y por qué lo consumí? O sea, estas dos preguntas son vitales porque las personas reflexionan sobre el consumo de ese producto. Y también, más que consumir, siempre trato de que las personas produzcan con la tecnología, no que consuman, sino que creen contenidos
para otros, contenidos educativos, contenidos con valores, más que convertirse en un consumidor pasivo de la tecnología o consumidor pasivo de los productos o lo que ahí se genera, pues entonces ir al extremo contrario, producir con la tecnología. Esa también sería una idea importante para eso. Podemos decir entonces que las redes sociales serán buenas siempre y cuando le demos un buen uso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y siempre combinar actividades cara a cara con, como alternativa a precisamente al uso de las tecnologías. Muchísimas gracias por visitarnos esta tarde, que se repita nuevamente. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en Hola Habana.